Este programa es presentado por Living Experience. Hoy en nuestra emisión central de noticias, Iglesia venezolana insta a acelerar el plan de vacunación. Conozca los retos que tiene por delante el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso. Nuevas protestas en Estados Unidos por razones raciales. Esto y más a continuación. Así le damos la bienvenida a la emisión central de noticias de BPI TV de hoy lunes 13 de abril del año 2021. Comenzamos una nueva semana con información que usted debe saber. Iniciamos. La Comisión Episcopal de Laicos y Ministerios aseguró que en Venezuela urge un plan de vacunación lo más pronto posible. La Iglesia hizo un llamado a través de un comunicado para consagrar el derecho a la vida de los venezolanos y explicó que el plan de vacunación no puede estar sujeto a negociaciones ni intereses políticos. Reiteraron la importancia de un plan de inmunización en el país, comenzando con las personas de alto riesgo y los trabajadores de la salud. A su vez, instaron a la planificación de la vacunación, que debe ser segura y transparente. Por último, hicieron un llamado a la comunidad internacional a que ayuden a Venezuela ante la crisis sanitaria que atraviesa. También investigan a un grupo de personas que se encarga de trasladar a los migrantes venezolanos hacia Colombia. Los gestores se encargan de conducir a los venezolanos desde el estado Táchira hasta Colombia por una tarifa de $200. Tras una investigación sobre el grupo que gestiona los viajes, se detuvieron a 9 civiles y un militar en Venezuela cuando los cuerpos de seguridad interceptaron a 2 autobuses que trasladaban a 76 connacionales provenientes de Colombia. A su vez, determinaron que los viajeros no cumplieron con las medidas de bioseguridad, por lo que fueron puestos en cuarentena en Barquisimeto. Entre los detenidos se encuentran los 2 conductores de autobuses y 2 colectores. 52.5% de los votos le dieron la victoria al banquero ecuatoriano Guillermo Lasso por encima del candidato de izquierda Andrés Araúz. La segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente de Ecuador tuvo lugar este domingo 11 de abril. Los resultados han sido tomados como una buena noticia para quienes apoyan al candidato de derecha y anhelan un impulso de políticas libre de mercado. En su discurso, Lasso precisó que asumirá el cargo con el deseo de mejorar la vida de los ecuatorianos, avanzar con temas como los derechos de los animales y bajar los índices de discriminación por orientación sexual. Los resultados fueron reconocidos por el contrincante de izquierda Andrés Araúz, quien obtuvo más de 47% de los votos contados y quedó 6 puntos por debajo de Lasso, a pesar de haber prometido donar $1.000 para familias pobres durante su campaña. Araúz no consideró esta pérdida como una derrota política ni moral y la catalogó de traspié electoral. El respaldo a la presidencia de Guillermo Lasso no se hizo esperar. Presidentes de países de la región y exmandatarios expresaron a través de redes sociales o por contacto telefónico su voluntad de trabajar junto al nuevo gobierno de Ecuador. Uno de los primeros mandatarios en expresar su apoyo fue Iván Duque, presidente de Colombia, quien mostró su disposición de seguir fortaleciendo las relaciones comerciales de seguridad e integración con Ecuador. Sebastián Piñera, presidente de Chile, también hizo lo propio y afirmó que Lasso es un buen amigo de la nación, siendo Chile el 4º socio comercial más importante de este país. Por su parte, el expresidente argentino Mauricio Macri recurrió a las redes sociales para respaldar la larga trayectoria política del banquero y augurar una buena gestión. Desde Uruguay, el presidente Lacalle Pou no dudó en sostener un contacto telefónico con Lasso y ponerse a disposición para abordar temas que conciernen a ambos países. El reconocimiento no fue solo realizado a favor de Lasso. El demócrata y recién electo presidente de Ecuador hizo especial mención a Venezuela y reiteró su respaldo a los venezolanos en la lucha por la recuperación de la democracia. Al mismo tiempo, brindó su apoyo al líder opositor Juan Guaidó y reconoció su cargo interino. Más temprano, Guaidó expresó a través de Twitter sus felicitaciones y abogó por la unión de quienes quieren la libertad de la región.
El profesor de izquierda radical Pedro Castillo y el economista de derecha Hernando de Soto lideran los escrutinios de los comicios de este pasado domingo en Perú, según el resultado parcial de la oficina electoral tras el proceso de 52% de los votos. Un panorama incierto que podría tardar hasta un mes en esclarecerse. Las elecciones del domingo en Perú mostraron un panorama fragmentado, en el que ninguno de los postulantes llegó a la quinta parte de los votos. El profesor de izquierda radical Pedro Castillo, que hasta hace unos días no figuraba entre los candidatos con mayores opciones, lideraba la votación con un 16%, tras el conteo de poco más de la mitad de los sufragios. Entre quienes también aspiran a uno de los dos lugares en el balotaje, aparecían con chances el economista de derecha Hernando de Soto, el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, todos con menos del 14%. Los peruanos, que han tenido 4 presidentes desde 2018, acudieron a las urnas a elegir un nuevo mandatario entre 18 candidatos sin ningún favorito, mientras la pandemia de coronavirus no da tregua al país. La última palabra sobre quienes van al balotaje la dará el Jurado Nacional de Elecciones, cuyo presidente estimó que esto sucedería durante la primera semana de mayo. La segunda vuelta está prevista para el 6 de junio, y quien resulte electo asumirá el poder el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia. Siguiente, por favor. Les contamos que el primer viaje espacial tripulado por un ser humano se realizó el 12 de abril, pero del año de 1961, un acontecimiento extraordinario para la humanidad. Tal día como hoy fue decretado por la ONU el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, con el objetivo de reafirmar que la ciencia y la tecnología contribuyen de manera importante para asegurar que se vea cumplida su aspiración de reservar el espacio ultraterrestre para fines pacífico. Así que enhorabuena a este día. Nosotros con esto establecemos nuestra primera pausa. No se aparten, venimos con más información. Si posees sistema Roku TV, búscanos en la sección Mejores gratuitos. Haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento de conocer lo que es noticia en las regiones de nuestro país. La organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela calificó como una forma de control social al plan de vacunación contra la COVID-19 implementado a través de la plataforma digital conocida como Patria. Así lo denunció Pedro Fernández, coordinador de Médicos Unidos por Venezuela. El proceso de vacunación a través del sistema Patria es un proceso discriminatorio porque, en primer lugar, la vacuna debe llegar a todos los venezolanos sin ningún tipo de criterio de discriminación. No todos los venezolanos están inscritos en el sistema Patria, mientras que el 100% necesita la vacuna. Hemos visto informes importantes como el de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, donde relata que el sistema Patria no es más que un mecanismo de control social que utiliza el Ejecutivo Nacional para discriminar quienes reciben ayudas. Fernández también puntualizó que en el estado Mérida aún no han vacunado a la totalidad de trabajadores del área de la salud. Germán Coronel, médico farmacéutico, además reconocido compositor y músico del estado Falcón, perdió la batalla contra el coronavirus este domingo.
Coronel ingresó al principal centro Centinela el pasado 9 de abril junto a su nieto de 24 años, quien también falleció el fin de semana. Ante el alarmante incremento de contagios, Eiza Arévalo, presidenta del Colegio de Enfermería del Estado Falcón, exigió al régimen de Nicolás Maduro la inmunización inmediata de todos los enfermeros, ya que hasta ahora solo se ha vacunado al personal que labora en centros centinelas, sin incluir a quienes trabajan en los centros asistenciales de salud. Autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales habilitaron este domingo un área de atención de la COVID-19 en el Hospital Dr. Domingo Guzmán Lander de Barcelona, en el estado Anzoátegui. Sin embargo, el personal sanitario denunció que los demás departamentos del centro de salud están en precarias condiciones. Los profesionales del sector salud aseguraron que el nosocomio continúa con fallas en el sistema de aire acondicionado, el suministro de agua es deficiente y la infraestructura carece de mantenimiento. Docentes en el estado de Monagas exigieron a las autoridades regionales acelerar el proceso de vacunación contra la COVID-19 en esta región. Odalis Level, secretaria de la Federación Venezolana de Maestros, calificó de insuficiente el proceso de vacunación, destacando que solo han vacunado 900 profesionales de la educación. Con este recorrido informativo establecemos nuestra segunda pausa comercial. No se aparten, venimos con más. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Continuamos con más información. En este bloque informativo les contamos que la Organización Mundial de la Salud afirmó que la pandemia está en un punto crítico. Esto debido al aumento exponencial de los casos de coronavirus. La organización explicó que el crecimiento de los casos podría controlarse en los siguientes meses, solo si se toman las medidas adecuadas. María Van Kerkhove, responsable técnica de la OMS en la lucha contra el coronavirus, aseguró que no se debería tener un aumento tan alto de los contagios de coronavirus luego de 16 meses del inicio de la pandemia y cuando ya se tienen medidas de bioseguridad. En España se van a comprar las primeras vacunas de una sola dosis para el grupo entre 70 y 79 años que van a ser los favorecidos. El país recibirá este miércoles el primer cargamento de vacunas Janssen. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, informó que el fármaco será destinado al grupo de personas mayores, debido a su alto riesgo al contraer el virus. El primer envío contiene 300.000 dosis de los 5,5 millones de fármacos que se tiene previsto recibir hasta junio de este año. Luego de vacunar al grupo de entre 70 y 79 años, se podrá inmunizar a las personas de 60 y 69 años. A su vez, este lunes recibieron 43.000 vacunas de Pfizer-BioNTech en Gran Canarias.
India supera a Brasil y se convierte en el segundo país con mayor número de casos de coronavirus en el mundo. La India acumula 13.5 millones de contagios por encima de los 13.48 millones que registra Brasil. En la última semana los nuevos contagiados han crecido 70%, mientras que el país suramericano contabilizó más de 497.000 nuevos pacientes con un crecimiento de 10%. Estados Unidos, el país con mayor número de casos, registró menos de 490.000, con una tendencia al alza de 9%. El estado más rico de India, Maharashtra, la región con mayor número de contagiados, impuso la semana pasada un confinamiento de fin de semana y un toque de queda nocturno. Colombia enfrenta la posibilidad de un tercer pico epidemiológico. Por eso, durante este fin de semana, ciudades como Bogotá extremaron sus medidas para evitar un aumento de los casos. José Arnaldo Mujica nos cuenta. Manuel, gracias por el contacto informativo. Les cuento que la ciudad prácticamente está dividida en dos realidades. Temprano en la mañana se vieron aglomeraciones en las principales estaciones de Transmilenio, pero como lo podemos observar en este momento, en la estación de Las Aguas, en el centro de Bogotá, prácticamente está desierta. Frente a este tema, el secretario general de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá aseguró que existen algunas empresas que están obligando a los trabajadores a asistir a cumplir sus turnos cuando éstas no pueden abrir. Se habilitaron más frecuencias y rutas, lo que permitió que se desconcentraran las estaciones. Sin embargo, esto evidencia que varias empresas que no hacen parte de las excepciones de la cuarentena general, así como actividades económicas, están funcionando el día de hoy a pesar de la cuarentena general. Habilitamos el correo denuncias@gobiernobogotá.gov.co, donde hemos recibido ya varios comentarios o sugerencias por parte de ciudadanos que efectivamente trabajan en empresas que hoy por la cuarentena general no estarían habilitadas para funcionar y que están siendo visitados en estos momentos. Algunos aseguran que ha comenzado una cacería de brujas con las empresas para aquellas que decidan obligar a sus trabajadores a acudir y cumplir con sus horarios laborales. También el director de Transmilenio explica lo que ocurrió durante esta mañana, situación que, por cierto, como lo observamos, ya está totalmente superada. Durante el día de hoy evidenciamos que más personas de las que estaban estipuladas dentro del decreto de excepciones salieron en el sistema Transmilenio. En ese sentido hago un llamado enfático a las empresas y trabajadores a que no salgan en días de cuarentena. Aseguró que por lo menos hasta las 12 del mediodía se habían movilizado en el Transmilenio alrededor de 550.000 personas y se había aumentado en 130 unidades de transporte público. También tuve la posibilidad de conversar con algunos trabajadores domiciliarios que nos comentaron que ciertamente durante este fin de semana disminuyeron los pedidos. Pues el trabajo estuvo más suave, la gente salió mucho a la calle, hubo bastante gente, pero el trabajo para nosotros no se incrementó por el tema de la cuarentena. Bueno, ayer me fue suave, como dicen acá, suave, pero empezando la cuarentena me fue solo, esperando que hoy mejore un poco los pedidos y eso. Como lo dije, la ciudad está dividida en dos. Existen otros trabajadores domiciliarios que consideran que han aumentado los pedidos debido a este confinamiento. ¿Fue movido? ¿Fue movido? Sí, súper movido. Aumentó un poquito, sí, por lo que hubo un poquito más de movimiento. Sí. Bien, Manuel, con esta información me despido. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV desde Bogotá, Colombia. Continuando con informaciones, el primer ministro británico Boris Johnson pidió precaución ante la reapertura en Inglaterra de los comercios no esenciales. Desde enero, los comercios como peluquerías, tiendas de ropa, gimnasios, piscinas y otros establecimientos permanecían cerrados por la pandemia, pero ahora podrán reactivarse al igual que los restaurantes, los cuales deben atender a sus clientes en espacios exteriores. El primer ministro celebró el beneficio que representa la reapertura para estos locales, pero pidió que se respete el distanciamiento social dentro de estos lugares. En enero, el gobierno dictó una nueva medida de confinamiento ante la ola de contagios, en la que el pico más alto alcanzó los 80.000 casos, mientras que este domingo se registraron 1.730 nuevos positivos. Les cuento que el silencio es la ausencia total de ruidos. En otros casos lo podemos definir como la abstención de hablar. ¿Sabían ustedes que el silencio celebra su día hoy?
Así es, desde 1996 es el día anual dedicado en especial a difundir el conocimiento sobre el acoso, la intimidación hacia las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Así que a tener silencio el día de hoy. Nosotros con esto establecemos una nueva pausa comercial, no se aparten, venimos con más. Romberoes es ideal para las celebraciones, destacado por su excelencia en la lista de los 10 mejores rones del mundo en su categoría. Romberoes lleva con orgullo 8 medallas ganadas en catas a ciegas en distintos congresos internacionales del ron en Madrid y Miami. El limón, por un lado con el papelón, el otro lado con el chocolate, se lleva a boca, se mantiene para mezclarlo todo con el ron y así se crea una explosión de sabor. Romberoes se encuentra disponible para ti en todas las licorerías y supermercados del país. También es un producto de exportación que se encuentra en anaqueles europeos. Romberoes también llega a ti a través de las barras que ofrecen para acompañar tus festejos y hacer catas y rituales únicos que hacen de tu velada un encuentro maravilloso. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos que un muerto y 2 heridos fue el saldo de un tiroteo a las afueras de un hospital en París. Un hombre murió y una mujer resultó herida de bala, mientras que el autor del tiroteo se encuentra prófugo, según indicó una fuente policial. El hecho ocurrió frente al hospital privado Henri Dunant, propiedad de la Cruz Roja, en el distrito 16 de la capital francesa. Las 2 personas víctimas de los disparos fueron atendidas inmediatamente por el personal del establecimiento, pero una de ellas murió. El pistolero, por su parte, huyó a bordo de una moto. La mujer herida es un agente de seguridad del hospital, según señaló la fuente cercana a la investigación. Irán acusó a Israel de estar detrás de un ataque a su planta de enriquecimiento de uranio de Natanz y prometió venganza en medio de los esfuerzos diplomáticos para conseguir que el acuerdo internacional del año 2015 sobre el programa nuclear iraní vuelva a su cauce. Irán acusó el lunes a Israel de estar detrás del ataque a su planta de enriquecimiento de uranio de Natanz.
Fue allí donde Teherán puso en marcha o comenzó a probar el sábado nuevas cascadas de centrifugadoras, que ofrecen la posibilidad de enriquecer uranio más rápidamente, en unas cantidades y con un grado de refinamiento prohibido por el acuerdo nuclear de 2015. Por supuesto que el régimen sionista con esta acción trató de vengarse del pueblo de Irán por la paciencia y sabiduría que ha demostrado con respecto al levantamiento de las sanciones. La respuesta de Irán será vengarse del régimen sionista en el momento y lugar adecuados. Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, denunció unilateralmente en 2018 el acuerdo nuclear con Irán alcanzado en Viena 3 años antes, restableciendo las sanciones estadounidenses que se habían levantado en el marco del pacto. Como represalia, desde 2019 Irán se ha alejado de la mayoría de los compromisos clave para limitar sus actividades nucleares. Teherán siempre negó querer una bomba atómica, y su presidente Hassan Rouhani reiteró el sábado que todas las actividades nucleares de su país eran puramente pacíficas. Las autoridades rusas amenazaron a Alexei Navalny con alimentarlo a la fuerza, debido a que el opositor se declaró en huelga de hambre. En la cuenta oficial de Alexei Navalny se informó que desde el inicio de la huelga de hambre el pasado 31 de marzo, el político ha rebajado 8 kilos. Navalny se niega a comer como una medida para exigir atención médica debido a que padece dolores en la espalda y adormecimiento en sus extremidades inferiores. La alimentación forzada de un preso en Rusia es autorizada por la ley y puede hacerse oralmente, por vía rectal o por intubación. Semejante tratamiento es considerado como una forma de tortura por militantes de los derechos humanos. Cientos de manifestantes protestaron por la muerte de un ciudadano afroamericano en manos de la policía en Minneapolis, ciudad estadounidense, donde se lleva a cabo el juicio de un exagente acusado por la muerte de George Floyd, un caso que desató protestas en contra del racismo y la brutalidad policial en contra de la comunidad negra. Protestas por la muerte de otro afrodescendiente en Estados Unidos. Cientos de personas se manifestaron el domingo en Brooklyn Center, al noroeste de Minneapolis, Minnesota, donde la policía les disparó gas lacrimógeno y granadas aturdidoras. Las movilizaciones se producen por el caso de Daunte Wright, un joven afroestadounidense de 20 años quien presuntamente fue abatido por la policía. La Oficina de Asuntos Criminales del estado de Minnesota confirmó a la AFP estar investigando la implicación de un agente en un tiroteo en Brooklyn Center, pero se negó a identificar a la víctima. Según el departamento de policía, agentes ordenaron al conductor de un vehículo detenerse por una infracción de tránsito. Cuando descubrieron que tenía una orden de detención pendiente, intentaron arrestarlo. El conductor volvió a su vehículo, pero fue alcanzado por uno de los oficiales que disparó su arma y murió en el lugar. Este nuevo incidente tuvo lugar mientras se lleva a cabo en Minneapolis el juicio contra Derek Chauvin, un policía blanco acusado de la muerte del afroestadounidense George Floyd en mayo pasado en esa ciudad. La muerte de Floyd desencadenó una ola de protestas en todo Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial. Google crea una aplicación que ya era una prohibición en Japón. Se trata de una advertencia para no utilizar el celular mientras se camina. La opción que está disponible para Android le enviará una notificación a los usuarios para invitarlos a mirar al frente mientras caminan. Según la compañía, el propósito de esta iniciativa es incentivar a las personas a concentrarse en lo que tienen alrededor y también evitar accidentes. Cada persona debe activar la opción en su celular. Pero esta iniciativa ya había sido divulgada por las autoridades en Japón, quienes prohibieron a los transeúntes usar el celular mientras caminan en la calle, específicamente en la ciudad de Yamato, en el distrito de Kanagawa. Brasil estrenará una nueva estatua gigante de Cristo en una pequeña ciudad en el sur del país que promete superar en tamaño al icónico Cristo Redentor del Corcovado en Río de Janeiro. El Cristo Redentor se ha convertido en un símbolo de Río de Janeiro y de Brasil, reconocido en todo el mundo.
pero este enorme monumento está a muchos kilómetros de la ciudad maravillosa. El país planea inaugurar una nueva estatua gigante de Cristo en la pequeña ciudad de Encantado, en Río Grande do Sul. La construcción en el Cerro de las Antenas fue idea de un sacerdote de la ciudad y ha sido financiada con donaciones sin dinero público. Este fue un movimiento comunitario de personas que se movilizaron para construir el Cristo protector de Encantado como forma de expresión de fe, de gratitud y de devoción. La estatua de Encantado llevará por nombre Cristo Protector y medirá 43 metros de altura, incluyendo su pedestal, lo que la convertirá en la tercera estatua de este tipo más alta del mundo. Tendrá un elevador interno y un mirador. El Cristo Redentor del Corcovado, la postal más famosa de Brasil, mide menos 38 metros, incluyendo su pedestal, y fue inaugurado en octubre de 1931. Encantado, con 22.000 habitantes, está a 144 kilómetros de Porto Alegre, la capital del estado. La ciudad espera concluir la construcción del nuevo Cristo a fines de este año. En materia deportiva, el Fútbol Club Barcelona desbancó al Real Madrid como el club más valioso del mundo, a pesar de que no se hable de la victoria del Clásico. Pero vamos a ver más información deportiva. El Fútbol Club Barcelona ha desbancado por primera vez en la historia al Real Madrid como club de fútbol más valioso del mundo, según la lista que publica la revista estadounidense Forbes, en un informe que determina que el valor de los clubes han subido en un 30% de media en los últimos 2 años. La entidad azulgrana se alza con la primera posición de la citada lista, monopolizada durante los últimos 16 años por el Real Madrid 5 veces y el Manchester United 11 veces, con una valoración de 4.760 millones de dólares, 3.996 millones de euros, superando por poco los 4.750 millones de dólares y 3.990 millones de euros del Real Madrid. Los 20 equipos de fútbol más valiosos del mundo tienen un valor de medio de 2.280 millones de dólares cada uno, que representan 1.914 millones de euros, lo que supone un aumento del 30% respecto a hace 2 años, la última vez que se publicó el ranking. Así pues, los ingresos medios de los 20 equipos fueron de 370 millones de euros para la temporada 2019-2020, un 9.6% menos que en la del 2017-2018, mientras que los ingresos operativos medios cayeron en un 70% en el periodo hasta los 19.3 millones de euros. Se encienden las alarmas. El pelotero venezolano de los Tigres de Detroit, Miguel Cabrera, fue enviado a la lista de lesionados por 10 días, según anunció el domingo el equipo. El motivo de la decisión es una distensión en el bíceps izquierdo que mantendrá por varios días fuera del terreno al primera base y bateador designado nacido en Maracay. Cabrera, a punto de cumplir 38 años, tuvo un lento inicio de la temporada 2021 en las Grandes Ligas, con apenas 3 hits en 24 turnos, pese a comenzar el año con un jonrón en su primera vez al bate. Hasta acá los deportes. Continúe con mucha más información con Manuel Fajardo. Hoy en el mundo del espectáculo traemos todos los detalles de 2 grandes conciertos. El último tour del mundo de Bad Bunny, que ya tiene fecha, también Hecho a la Antigua, de Ricardo Arjona, realizado el 10 de abril y que rompió récord de audiencia en Iberoamérica. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo. Y es que este domingo 11 de abril, el cantante puertorriqueño Bad Bunny anunció en sus redes sociales con un video muy a su estilo, una gran gira de conciertos en los Estados Unidos para el año 2022, el último tour del mundo. Es el nombre de la gira que visitará ciudades como Washington D.C., Phoenix, Las Vegas, San José, Portland, Los Ángeles, San Diego, Houston, Hidalgo, Denver, entre muchas otras. Serán quienes disfrutarán de este espectáculo musical. Hecho a la Antigua. Así se llamó el concierto vía streaming realizado por el cantante Ricardo Arjona
El mismo reunió a más de 180.000 personas de 5 continentes del mundo. Países como Japón, Australia, Rusia, Francia, Croacia, República Checa, Dubái, Irlanda, Finlandia y diversas naciones africanas pudieron disfrutar de un encuentro muy ameno, donde Arjona abrió su corazón contando cada anécdota antes de interpretar un tema. El streaming en vivo más visto en la historia de Iberoamérica tuvo lugar en su ciudad natal, Guatemala, acompañado por 80 personas entre músicos y equipo técnico. Arjona dio un paseo por temas de sus 2 recientes álbumes llamados Blanco y Negro, El amor que me tenía, El blues de la notoriedad, Tarot, Sobrevivirás, fueron algunos, pero no podían faltar canciones como Te conozco, Historia de taxi y Fuiste tú con Gaby Moreno, quien fue una de las sorpresas de la noche. Es parte del recorrido informativo que tuvimos para todos ustedes. Saludarles desde acá, desde Bogotá, en Colombia, donde transmitimos nuestra emisión central de noticias. Por favor, cuídense, gracias por su sintonía. Pueden ampliar cada una de las informaciones a través de la www.vpitv.com, @vpitv, tanto en Twitter como en Instagram, y mis redes personales, mfajardo835. Qué gusto acompañarles. Chao, chao. Este programa fue presentado por Living Experience.